y entró en él Satanás. Así dice esa frase del Evangelio, refiriéndose a Judas el Iscariote cuando decidió entregar a Jesús. El día de hoy está consumado, dicen los latinos, consumator est. Se ha consumado el sínodo de los obispos de la sinodalidad, donde pretenden entregar la iglesia al demonio y al espíritu del mundo. Esto se toma del Evangelio de Juan, cuando nos dice que los peores enemigos para el alma es la carne, el demonio y el mundo. Bueno, pues el día de hoy ya salió el documento, es oficial, de los temas que van a tratar en el camino sinodal, en la iglesia sinodal, que va a ser en octubre de 2023 y lo van a cerrar en 2024, darlo por terminado. Y lo que se ve en los documentos oficiales, claro está, es la intención perfectamente marcada de entregar la iglesia a los poderes del mundo y a los poderes del mismo Lucifer. Mis queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa de este canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un cordial y un muy caluroso saludo. Ojalá y te encuentres bien, tú y tu familia y tus seres queridos. Vamos a pasar a rezar las oraciones que hacemos todos los días, pidiéndole a Dios su intercesión, su apoyo, su ayuda, porque la verdad, créemelo, lo necesitamos y bastante. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, ay Dios, me puse yo. No. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles. En ellos el fuego de tu amor. Guía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Scriptum, scriptum est, dice Pilatos. Y así está escrito en los documentos del Vaticano. Ya es oficial. Ya no podemos nosotros decir que es una especulación. Y digo esto porque nosotros, mis queridos hermanos en Cristo, desde el principio hemos advertido a todos ustedes que el Papa Francisco y los obispos que lo apoyan pretenden en el sínodo de la sinodalidad un fraude terrible. El cardenal Burke también lo anunció y otros más también lo anunciaron. Unos cuantos, no son muchos. Es un fraude terrible, tremendo fraude, una tremenda desfachatez, la trampa en la que muchos católicos van a caer. ¿Y cuál es la intención? Entregar la iglesia a los poderes del infierno y a los poderes de este mundo.
usted inmediatamente puede llevarse a la mente una pregunta, un argumento. Cristo dijo que los poderes del infierno no iban a prevalecer sobre la Iglesia Católica. Eso sí, y es una verdad de fe, un dogma de fe. Sin embargo, no sabemos cuántos. El asunto aquí está de que muchos están cayendo y van a caer en la trampa en este proceso que está llevando la Iglesia Católica. ¿Qué se entiende o qué se quiere en este camino sinodal? Bueno, pues que la Iglesia cambie de giro, cambie de ritmo, que adore a la Pachamama, al cambio climático, que permita los pecados sexuales y sobre todo también que deje que las mujeres tomen decisiones. Hace unos días también dábamos un programa donde hablábamos de las diócesis alemanas y se nos hacía raro que los alemanes anduvieran como Pedro por su casa, que nadie les hiciera nada, que Roma quizás hiciera unos vagos, muy sutiles pronunciamientos, pero sin consecuencia alguna, o sea, es decir, de forma tácita, permitiéndoles que hicieran lo que hacen. Y ahora lo acabamos de descubrir que es verdad, porque lo que se está haciendo en Alemania, lo que se lleva en Alemania a cabo, se pretende llevarlo a escala mundial. Ya habíamos hablado de eso, incluso muchos temas hicimos referencia de que era un proyecto masón dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pues entérese por usted mismo, vamos a lo oficial. Eso que le dije yo, lo dije de mi argumento, de mi mente, de mi opinión, pero vámonos a lo oficial. Esto es lo que está escrito en el Vaticano, mis queridos hermanos en Cristo. Aquí tiene el sínodo, así es como se puede marcar. Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí. Ante la próxima Asamblea Sinodal de octubre del 2023, un nuevo documento del Vaticano publicado este martes 20 de junio esboza las cuestiones claves de lo que promete ser un amplio debate sobre la visión del Papa Francisco de una iglesia más inclusiva, más descentralizada y más a la escucha. El esperado texto, conocido como Instrumento in Laboris o Instrumento de Trabajo para la próxima 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, señala el comienzo de una nueva fase del Sínodo de la Iglesia Católica sobre la sinodalidad. Esto es oficial, usted lo puede empezar a investigar. Basándose en las sesiones de escucha ya realizadas en todo el mundo, a nivel diocesano, nacional y continental, abarca temas como la posibilidad de acceso de las mujeres al sacerdocio y al diaconado. Abarca temas como la opción del celibato o la abolición del celibato sacerdotal. Y también abarca temas sobre el Club Lavanda, el Club Multicolor, sobre los adúlteros, sobre los divorciados vueltos a casar. Además, destaca el deseo de un nuevo organismo institucional que permita una mayor participación del pueblo de Dios en la toma de decisiones en la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, algunas de las cuestiones que plantea para el debate aluden a los posibles cambios importantes en el funcionamiento de la Iglesia en todo el mundo, mediante la adopción de un proceso sinodal abierto que implique un diálogo y un discernimiento continuo. El texto también esboza un método sinodal de espiritualidad centrada en escucha al Espíritu Santo y en discernir los signos de los tiempos. El documento cuenta con una extensión de 50 páginas, fue redactado por un comité de 22 personas en los meses de abril y mayo y fue aprobado posteriormente por el mismo Papa Francisco. El propio texto subraya que no es un documento del magisterio de la Iglesia, ni el informe de una encuesta sociológica. Tampoco ofrece la formulación de indicaciones operativas de metas y objetivos, ni la elaboración
completa de la visión teológica, sino que presenta las prioridades surgidas de la escucha del pueblo de Dios en el proceso sinodal global hasta el momento. El instrumento Laboris guiará los debates de la Asamblea Sinodal, que tendrán casi un mes de duración y que se van a celebrar en el Vaticano. Este encuentro reunirá a obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, católicos de todo el mundo. Aún no se han anunciado los delegados para la sesión de la Asamblea Sinodal de octubre de este año. Por primera vez, cerca del 21% de los delegados con derecho a voto en el sínodo de los obispos no serán obispos, y 70 delegados serán elegidos directamente por el Santo Padre de una lista de 140 laicos, sacerdotes, mujeres, consagrados y diáconos, seleccionada por la dirección de las reuniones sinodales continentales celebrada durante este año. El objetivo principal de esta primera sesión en octubre de 2023, según el instrumento Laboris, será delimitar los caminos de profundización que se ha de llevar a cabo en el estilo sinodal, indicando los temas que se han de tratar y los modos de recoger los frutos, para permitir que el discernimiento se complete en la última asamblea que va a ser en 2024. El documento final constitutivo, al término del proceso sinodal en 2024, será votado por los participantes de la asamblea sinodal y presentado al Papa Francisco, quien podrá decidir si lo desea adoptar el texto como documento papal o redactar un propio al concluir el sínodo. Subrayando el posible alcance de los debates de la Asamblea, el documento destaca que la reparación de cuestiones ya abordadas en sínodos anteriores no debe descartarse, principalmente señalando que una asamblea sinodal es el foro privilegiado para volver a debatir estas cuestiones y remitiendo al mismo tiempo al desarrollo magisterial y teológico existente. También sugiere que si se presentaron obstáculos en la línea de captar las implicaciones de los documentos para las situaciones concretas o de reconocerse en lo que proponen, un camino sinodal de apariciones efectivas podría ser una respuesta, según dice el sínodo. Además, podrían surgir nuevas preocupaciones que requerirían una reflexión más profunda sobre el depósito de la fe y la tradición viva de la Iglesia, y añade el documento. Uno de los puntos que van a tratar es lo que ya hemos venido diciendo sobre la ordenación a mujeres. El papel de la mujer, la inclusión y el celibato sacerdotal. El instrumento Laboris se divide en dos secciones. La primera resume las ideas de las asambleas continentales y esboza qué es una iglesia sinodal y cómo debe proceder. La segunda es la serie de 15 hojas de trabajo con preguntas para el discernimiento. Las hojas de trabajo se utilizan para guiar los debates en pequeños grupos durante la asamblea de octubre de este año. Los pequeños grupos, también llamados círculos menores, se alternarán con sesiones plenarias en las que estarán juntos todos los participantes del mismo sínodo. La última parte de la reunión de octubre de 2023 se centrará en discernir los próximos pasos de la Iglesia y las necesarias profundizaciones, ante todo teológicas y canónicas, con vista a la segunda sesión de la Asamblea Sinodal en octubre del 2024. Se pedirá a la Asamblea Sinodal de octubre del 2023 que escuche profundamente las situaciones en la iglesia que vive
y lleva a cabo su misión, afirma así el documento. Lo que significa caminar juntos adquiere su urgencia misionera cuando esta pregunta se plantea en un contexto concreto, con personas y situaciones reales en mente. Prosigue: lo que está en juego es la capacidad de anunciar el Evangelio, caminando juntos con los hombres y mujeres de nuestros tiempos, donde quiera que estén, practicando la catolicidad que surge de caminar juntos con la iglesia que vive en condiciones de particular sufrimiento. Entre las prioridades esbozadas en el texto figura el papel de la mujer en la iglesia. Una de las hojas de trabajo incluidas sugiere las siguientes preguntas para el discernimiento. La mayoría de las asambleas continentales y la síntesis de varias conferencias episcopales piden que se considere la cuestión de la inclusión de la mujer en el diaconado y el sacerdocio. ¿Es posible preverlo? ¿Y cómo lo puede afrontar la Iglesia Católica? Esto se va a discernir en esta asamblea sinodal. El documento sinodal propone también, como sugerencias para la oración y la reflexión preparatoria, las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos crear espacios donde aquellos que se sienten heridos por la Iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres de hacer preguntas? A la luz de la exhortación apostólica post-sinodal, Amor y Letitia, ¿qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, personas con matrimonios políganos, personas del club La Banda, etcétera, etcétera. Otra pregunta recomendada para la oración y la reflexión se refiere a la disciplina del celibato sacerdotal. Como proponen algunos canonistas, ¿podría abolirse la reflexión sobre la disciplina del acceso al sacerdocio para los hombres casados? Al menos en algunas zonas, se preguntan así el documento. El texto hace repetida referencia a las tensiones que han surgido a lo largo del proceso sinodal por las señales que a una parte positiva y necesaria del discernimiento del camino de la iglesia. No debemos asustarnos por ello, ni intentar a toda costa resolverlas, sino comprometernos en un discernimiento sinodal permanente, señala así el documento. Solo así estas tensiones pueden convertirse en la fuente de energía y no decaer en polarizaciones destructivas. También hablará el sínodo sobre la autoridad en la Iglesia Católica. Esté muy bien. Le estoy leyendo lo oficial, ¿sale? Para que usted lo pueda ver. Porque no van a decir, es que es lo que tú dices. No, eso es lo oficial. La autoridad en la Iglesia. El ejercicio de la autoridad en la Iglesia es uno de los temas principales del Instrumentum Laboris, ya que la palabra autoridad aparece más de 50 veces en el texto. En todas las épocas, el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad en el seno de la Iglesia se ve influida por los modelos de gestión, los imaginarios del poder imperantes en la sociedad. Observa así el texto. ¿Cómo podemos tomar conciencia de ello y ejercer un discernimiento evangélico sobre las prácticas en el ejercicio de la autoridad vigentes en la iglesia y en la sociedad? Una propuesta para el discernimiento del sínodo de los obispos plantea que podamos aprender sobre el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad de otras iglesias, comunidades eclesiales, por ejemplo, los protestantes, los musulmanes y los judíos, pero principalmente los protestantes. Otra de las preguntas propone, ¿cómo se pueden tratar constructivamente los casos en los que la autoridad considere que no podemos
confirmar las conclusiones a las que hemos llegado en un proceso de discernimiento comunitario y tome una decisión en otro sentido? ¿Qué tipo de restituciones debería ofrecer una autoridad a quienes participan en el proceso? También se plantea qué estímulos de las culturas indígenas, minoritarias, de los oprimidos pueden ayudar a reparar nuestros procesos en toma de decisiones. El texto propone, asimismo, discernir cómo la conciencia de que una iglesia sinodal necesita corresponsabilidad y transparencia puede servir de base para reformar las instituciones, las estructuras y los procedimientos a fin de consolidar el camino en el tiempo. Debemos conversar con el Espíritu. Ok. El documento también indica un espacio significativo individual, una ilustración de toda página, el concepto de la conversación en el Espíritu, que denomina método sinodal. La conversación en el Espíritu, que aparece 23 veces en el documento, se describe como un proceso de oración personal, escucha, compartir de espacios a los demás y al Espíritu Santo. Discernimiento de grupo en una atmósfera de oración. No es conversación en el Espíritu, apunta el documento, sino hay un paso adelante en una dirección precisa y a menudo inesperada que apunte a una acción concreta. El instrumento in laboris, formación en este método para todos los bautizados y la capacitación de los facilitadores que pueden acompañar las comunidades de su práctica. La formación para la conversión en el Espíritu es la formación para hacer una iglesia sinodal, asegura el documento. Una de las preguntas es si la conversación en el Espíritu puede ayudar a la renovación de los procesos de toma de decisiones en la iglesia, y al derecho canónico debe cambiar para facilitar este proceso. El documento pide que se renueve los planes de estudio de los futuros sacerdotes y por lo tanto de los seminarios de la iglesia para incluir un mayor énfasis en un estilo, en una mentalidad de los nuevos curas sinodal, así como cambios en el lenguaje utilizado en la liturgia, la predicación, la catequesis, el arte sacro, la comunicación y los medios de comunicación. Enfatiza la formación de cada católico como el medio indispensable para hacer del mundo de proceder sinodal un modelo pastoral para la vida y la acción de la iglesia. La formación para una espiritualidad sinodal está en el corazón de la renovación de la iglesia, señala así el texto. El cardenal Jean-Claude Hollerich ocupa un puesto importante en este proceso. Afirmó en una entrevista que concedió a los medios de comunicación, a Vatican News, por ejemplo, que el sínodo es un proceso espiritual. Y por eso tenemos esta conversación espiritual, o más bien, esta conversación con el Espíritu es una manera de escuchar y entrar en diálogo, no con la actitud de oposición, para llegar a una conclusión común. Está claro, añadió el cardenal Hollerich, que este proceso siempre hay necesidad de conversación. A veces es el obispo al que debe convertirse, a veces son los laicos los que tienen que y deben convertirse. La conversación espiritual, según Hollerich, que se ha mencionado en otros documentos relacionados con el sínodo, procede de la espiritualidad ignaciana y está vinculada a los ejercicios espirituales, según el cardenal Hollerich. Yo sé que usted puede decir, no entendí nada, pues así me quedé yo. Palabras bonitas, procesos marcados, pero a final de cuentas, lo que se quiere es entregar la iglesia al mundo.
Se van a analizar, se van a abarcar o van a girar el proceso sinodal en datos absurdos, porque no estuvo toda la iglesia involucrada en sus sínodos parroquiales, en sus sínodos diocesanos y en sus etapas de conferencias episcopales y su etapa continental. Eso es un fraude, no estuvo la iglesia metida ahí. Solo los que ellos dijeron. Número 2, el Papa Francisco va a elegir a los que van a votar. No es la iglesia, son a los 70 que él va a elegir con su dedo. Van a presentar una lista de 140 personas y él va a elegir de ahí 70, solo él. Por lo tanto, eso es más mañoso que cualquier proceso comunista. Tercer lugar, la Iglesia Católica así no funciona. Los que deben de votar son los obispos, no laicos ni curas. Eso es un fraude y ya está consumado. Ahora, ¿se va a tratar? ¿Qué se va a tratar? Bueno, ¿cómo darle libertad sexual a los católicos? ¿Cómo poder meter mujeres al diaconado? Se va a tratar cómo incluir personas en la toma de decisiones de la Iglesia Católica. Cómo ser una iglesia más inclusiva. Cómo adaptarnos al mundo. Cómo ser sinodales. Cómo cambiar la formación de los curas todavía para hacerlos más ignorantes. Es exactamente lo que está pasando en Alemania. Eso es exactamente lo que está pasando en Alemania. Es lo mismo. Y ahora lo van a llevar a nivel mundial. El 71%, si vámonos a este párrafo, que es muy importante este párrafo. Aquí lo dice el texto muy clarito y es oficial. Esto no es de que yo me lo inventé, esto es oficial, está en los documentos vaticanos. Aquí dice, por ejemplo, este documento que es muy importante. A ver, aquí si lo voy a encontrar. Aquí está. Aún no se han anunciado los delegados para la sesión de la Asamblea Sinodal de octubre de este año. Por primera vez, cerca del 21% de los delegados son con derecho a voto, no son obispos. Y 70 delegados serán elegidos directamente por el dedo del Papa Francisco. Una lista de 140 laicos, sacerdotes, monjas y mujeres y personas consagradas y diáconos que van a presentar los delegados sinodales de los continentes, de diferentes partes del mundo. ¿Quién nos va a elegir? El Papa Francisco. ¿Quién va a elegir a quién va a votar o quién quiere que voten como él? El Papa Francisco. Los lobbies, la posibilidad del diaconado o sacerdocio femenino y los cambios en la moral sexual de la Iglesia Católica. Eso está pasando en Alemania, mi querido hermano en Cristo. ¿A quién quieren verle la cara a estos señores? Esto está pasando, es exactamente lo que está pasando en Alemania. Los consejos sinodales, el proceso sinodal, cambio de la moral sexual. Ellos están cambiando todo. Todo están cambiando. Esto pasó en Alemania. Eso pasó en Alemania y eso quieren que pase en la Iglesia Universal. Ya usted sabrá lo que quiere ver. Ya usted sabrá. Pero es exactamente lo que está pasando en la iglesia. Así es de que ese es el sínodo. Ese es el fraude. Es el fraude al que nos quieren llevar. La verdad, es terrible, pero es una realidad. Por desgracia, así son las cosas. Cada quien decídalo. Está consumado. Nosotros lo advertimos, es un fraude. Y ese fraude
el Papa Francisco ya lo consumó.